pero hoy salen con sus faldas y reciben honra de parte de Dios. Amén. Porque cuando, hermano, cuando uno anda mal vestido, y lastimosamente, hermano, yo tengo que aceptar eso. Cuando hablamos de este tipo de cosas, las hermanas son las más afectadas, porque para nosotros los hombres no es fácil. Un pantalón viejo y una camisa, ya, ¿verdad? Cuando hablamos de ese tipo de cosas, hermano, de doctrina, las hermanas salen más perjudicadas porque la mujer, hermano, de nacimiento traen la vanidad. Por eso las muchachitas ahí hay que andar pilas, porque las muchachitas ya andan con pintalabios, porque ya quieren pintarse. Las muchachitas ya andan poniéndose cositas aquí. Tenga cuidado, que es que ya quieren guindarse una argolla ahí. Y todo ese tipo de cosas, hermanos. Entonces, hermanos, yo tengo que aceptar que cuando hablamos de este tipo de cosas, las hermanas son las más afectadas. Porque, por ejemplo, con mi esposa yo le digo, bueno, hablamos con ella, y yo le digo, bueno, pónganse pilas, arréglense porque no voy tempranito. Y yo les doy, como decimos allá en mi país, tébula. Eso quiere decir como que te voy a dar chance, una hora. Dale, vayan, arréglense, y una hora les doy, y después voy a llegar yo, y yo termino arreglándome primero. Entonces a veces me dice Bessie, ¿cómo vos solo te metes los dedos en el pelo así ya? Así que no. Y es verdad. Y el que no tiene, aleluya, pues no tiene que ni siquiera meterse los dedos. Es verdad, hermanos. Es algo muy cierto. Entonces las hermanas, por ejemplo, mi esposa, yo doy testimonio de eso, que tiene que ponerse un vestido y de repente irse a la claridad. A ver si me mira, a ver si me mira algo. ¿Me mira algo? A meterse otra falda por dentro. ¿Por qué? Porque como hijas de Dios, ahora tienen que tener cuidado hasta con lo que se van a poner. No van a llegar aquí todas destolondradas ahí con un vestido. Vengo con vestido y van a venir enseñando ahí, ¿verdad?, sus vergüenzas, y que el hermano que está atrás, en vez de decir gloria a Dios, esté ido ahí viendo. No. Y eso a veces pasa, hermano, en las iglesias, y con eso hay que tener mucho cuidado. Porque nosotros, hombres y mujeres de Dios, hermanos, somos instrumentos de santificación en la iglesia. No somos instrumentos de provocación. Pero ese es el problema, que cuando a uno lo enseñan así, y de repente le tocó ir a una iglesia donde no, pues las mujeres son, en vez de ser instrumentos de santificación, son instrumentos de provocación. Porque uno llega y en el altar están esas mujeres que tienen un cuerpazo, jovencitas ahí, que están en su pleno desarrollo, bien bonitas, y con licra y con una camisita aquí enseñando el ombligo, y están cantándole a Dios. Entonces la gente no haya que hacer. ¿Le canto a Dios o dejo que mis ojos se te satisfagan? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y el que tiene temor de Dios sale corriendo. Yo ahí no vuelvo, porque desde que entro peco con mis ojos. Y uno tiene que ser sincero, hermanos. Por eso usted cree que los hombres de Dios y las mujeres de Dios huyen de esos lugares, y usted cree que es porque son, wow, Robin Hood. No, sino que el hombre de Dios sabe que tiene ojos, y el sabio ve el mal y se aparta. Si yo voy a un lugar donde veo que las mujeres andan semidesnudas, yo tengo que correr porque tengo ojos. Y es un peligro que vaya a pecar con estos, porque por los ojos, hermano, entra la codicia. Entonces, si José corrió y le contó por sabiduría, ¿por qué no voy a correr yo? Es así, hermanos. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, hermanos, me ha tocado andar en Walmart y de repente saludan a veces y le dicen de un solo, viejitos, viejitas, Dios le bendiga, hermano. De un solo. ¿A qué iglesia va usted? Y a veces me queda viendo como que yo, vámonos. Ahora yo no me voy a meter ahí. Yo no te voy a ayudar. Sí, vamos a una iglesia ahí, esto. Pero, hermano, también no cabe duda que si andamos mal vestidos, y más las hermanas, si andan mal vestidas en la calle, ¿quién me va a decir Dios le bendiga? Les pueden decir Dios le bendiga, pero para invitarlas a ir a la iglesia, pobrecita, están no conocer a Cristo. Dios te bendiga, ¿verdad? Te invito a la iglesia. Amén, amén. Yo ya voy a la iglesia. ¿De verdad? Sí, de verdad. Cualquiera dice, ¿de verdad ya va a la iglesia? ¿Y a qué iglesia vas? ¿Quién es tu pastor? Amén. Porque los pastores somos los responsables de enseñar la palabra de Dios. Y de ahí en adelante, el que la quiera poner por obra, ok, gloria a Dios. Y el que no, gloria a Dios. Ejemplo, yo aquí enseño la palabra de Dios. Y aquí el que no la quiere poner por obra, hermanos o hermanas, yo no soy su papá.
Yo no voy a ir a castigarlos porque no pongan la palabra por obra, no. Pero tampoco me van a venir con bromas que van a querer participar en este altar. No, ahí es otra cosa. Amén, hermanos y hermanas, es así. Yo no voy a imponer a nadie que viva lo que yo enseño, pero nadie me va a venir a mí a imponer que va a querer pararse aquí y va a querer pararse en pantalones y así todo. No, ni hombres ni mujeres. No, no es así. Entonces hermano, yo no me cargo por eso. Pero doy gracias a Dios que esta iglesia, gloria sea el nombre del Señor, me ayudan a predicar. ¿Por qué? Porque con su ejemplo, con su testimonio que dan, con su vestuario, todo el que llegue aquí, hermano, puede llegar semidesnudo, semidesnuda. Ok, pero cuando las vea a ustedes, Dios mío, ¿y dónde estoy? ¿Estar en el cielo ya? Si a estas mujeres solo les falta que el Señor se las lleve. Yo no tengo que hablar de doctrina porque ustedes están predicando con su testimonio la doctrina que vivo en esta casa. Entonces, ¿para qué voy a estar yo cada rato predicando doctrina? Porque llegó alguien por ahí, que a veces se comete ese error, que si llegó alguien y llegó así, entonces el predicador ya busca un mensaje para tirarle a ese. No, no es así. Para eso está la iglesia, para que la iglesia dé a conocer la doctrina que se vive. Amén, amén. Amén, hermanos. Amén. Todas las personas que entran por esa puerta, hermano, muchos me han felicitado a mí y me han dicho, pastor, de verdad que ahí sí las siervas sí se visten como hijas de Dios. Gloria a Dios. No, es que de verdad les han enseñado la palabra, pastor. No, gloria a Dios, la palabra está ahí. La gloria es de Dios. Amén. Entonces, las características de un siervo de Dios, las características de una sierva de Dios. Fíjense que en Mateo 25, viene hablando, hermanos, desde el 31. Si usted lo lee desde el 31, usted va a ver el encabezado que dice el juicio de las naciones. Entonces, hermanos, yo me fui al punto, al grano, y yo, perdón, hermanos, estoy en el 25, gloria sea el nombre del Señor. Mateo 24, gloria sea el nombre del Señor. Si usted se ve el encabezado en el 29, en mi Biblia dice la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pero del 45 en adelante, hermano, hay algo que me llamó mucho la atención a mí, y es que hay una pregunta que sale de la nada. Hay una pregunta, mis hermanos, que el Señor dice en el versículo 45, porque el Señor está hablando, hermanos, aquí, oh gloria a Dios, por ejemplo, el 42, velad porque no sabéis la hora y todo ese tipo de cosas. 43, pero sabed que esto y esto. 44, por tanto también vosotros. Pero en el 45 de repente hace una pregunta. Hace una pregunta el Señor, y esa es la pregunta, hermanos. Esa es la pregunta que nosotros debemos, oh gloria sea el nombre del Señor, atender a esta pregunta y conocer quiénes son esos siervos. ¿Quiénes son los siervos? Porque el Señor dice, gloria sea el nombre del Señor, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Amén. Yo me identifico con esta palabra porque habla de un siervo que debe dar el alimento, no que sea del siervo. Lo que yo estoy predicando no es mío, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el buen alimento, es el zacate fresco, mis hermanos, para las ovejas, pues nosotros somos ovejas. Pero espiritualmente la palabra de Dios es lo que nutre, es lo que capacita, es lo que hace a siervos, hermanos y siervas de Dios, oh gloria sea el nombre del Señor, conforme a la palabra de Dios. Pero esta es la pregunta, ¿quién es pues ese siervo fiel y prudente? Entonces, lo primero que nosotros debemos identificar es, el Señor no va a poner algo de Él en las manos de cualquier persona. Mira la expresión, un siervo fiel y prudente. Amén. No a cualquiera Dios le va a poner algo. Gloria sea el nombre del Señor. No a cualquiera va a venir Dios y va a decir, bueno, te voy a poner en tus manos este talento de esto. No, tiene que ser fiel. ¿Por qué? Si te da el talento de tocar la guitarra, un ejemplo, y a ti te da igual, sábados vienes, sábados no,
domingo no. No, Dios te lo va a quitar. Dios te lo va a quitar. Y tú dirás, no, los dones y los talentos son irrevocables. Dirás tú, gloria sea el nombre del Señor. Sí, Dios te lo va a quitar, porque al no ser tú fiel, entonces, gloria sea el nombre del Señor, Dios va a quitar el gozo de la salvación de ti y no vas a querer estar en la iglesia. Vas a ser alguien que sabe tocar, digamos, la guitarra, pero vas a estar fuera de la casa de Dios. Dios va a darle a los siervos fieles. Por eso el Señor dice el Señor, hermanos, en el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es? ¿Cuál es? Dios lo sabe. Por eso aquí yo aconsejo a los hermanitos, jovencitos, mayores, lo que sea. Usted tiene que ser responsable con lo que Dios ha puesto en sus manos. Usted puede ser el mejor músico, pero si aquí no se congrega, usted es un irresponsable. Puede ser el mejor músico, pero si aquí no se le ve la cara y solo se le va a ver la cara el sábado o el domingo cuando va a tocar, lo siento mucho. He venido hablando y hablando y hablando, pero llega un tiempo donde, bueno, pues, o va a ser usted fiel o va a seguir así. Porque hay otros que quizás no tocan como usted, pero hay otros que sí son fieles. Y estoy seguro que Dios les va a dar lo mismo que a usted le dio. Así que usted tiene que ser fiel con Dios, con lo que Dios ha puesto en sus manos. No, yo soy el mejor predicador. Puede ser el mejor predicador, pero si te ausentas de esta casa, olvídate que vas a participar aquí. Olvídate. Te puedes congregar, gloria sea al Señor. Pero uno hay que ser, hermano, es la Biblia. Yo no estoy hablando porque, el pastor está hablando de su corazón. No, vuelvo y repito, esto no es mío. Esto no es mío, esto es lo de Dios. Esto es lo de Dios. Bendito sea Dios que me ha puesto aquí a pastorear. Amén. Por su misericordia. Dios. Pero imagínense que me vuelvo uno de estos pastores que está de moda, que, bueno, hermano William, hermano Jesús, o hermano Nehemías, cualquiera de los hermanos, aquí hay hermanos que están capacitados para organizar un culto y hacerlo bien, hacerlo todo en orden. Bueno, pues miren, ahí organicen este mes porque me voy de vacaciones con mi familia. Yo creo que me la merezco, así que vengan para acá diáconos, que son los que, verdad, aquí saben lo que hay aquí por la misericordia de Dios, los ahorros. De esos ahorros yo creo que hay que sacar ahí unos 5 o 7 grandes para que me lo merezco, es mi familia. Señor, reprenda al diablo. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Será que entonces yo estoy actuando como un siervo fiel y prudente? ¿Un siervo sabio? ¿Será que en ese mes que esté yo allá, de repente se mete el diablo aquí, lo que viene es a destruir lo que Cristo ha comprado a precio de sangre? Porque fue a mí quien me llamó el Señor. Y yo tengo que sentir esa responsabilidad, hermanos. Esa responsabilidad por cuidar de lo de Dios. Amén, hermanos. Entonces la pregunta del Señor es: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? ¿Quién es? ¿Quién es el siervo que llamó el Señor aquí a esta casa? Sería una imprudencia mía pensar, gloria sea el nombre del Señor, que es lo mismo un mes de culto sin que yo esté aquí, a un mes de cultos estando yo aquí. Porque todo, hermano, todo conlleva un liderazgo. Si usted en su trabajo, el boss de esa compañía, no está con usted y usted es un aragán, usted se gana el billete sentado. Pero si el boss está ahí, usted anda pilas. Ahí está. Ahí está. Hay que agarrar muchas llamadas porque ahí está. Es lo mismo en la iglesia. Muchas veces, hermanos, hay gente que no entiende que en la casa de Dios hay que llegar y hay que ser ordenados, prudentes, sabios, que aquí hay que comportarnos como hijos de Dios. Pero hay gente que todavía no sabe eso. Y llegan a la casa de Dios pero como escuchan a veces que el pastor aquí no tiene que venir a mascar chicles. El pastor dijo eso. Pero así no está el pastor, ¿ven? Por cierto que en esas bancas por ahí están dejando muchos chicles ahí, hermano. A sus hijos no le den chicles. Aquí no hay competencia de mascar chicles. Si usted ve por ahí, hermano, abajo, dejan pegados ahí los chicles. Ojalá no sean nuestros hijos y que sean los de los otros. No voy a decir, ya saben quiénes son. Ojalá no sean. Yo no puedo juzgar de un solo que son los suyos y los míos, porque acá hay otros. Ojalá sean nosotros, hermano, y no sean los nuestros. Amén. Amén, hermanos.
Pero a los suyos y a los míos, ya llegamos a la casa de Dios. Cuidadito. A ver, ¿trae chicle? Sí, tírelo a la puerta. Eso es lo que le digo a la mía yo. Hey, ¿traen chicles? Tírenlo en la puerta. Y si me engañan y se les escapa y lo ponen debajo de la lengua, pues allá ellos. Pero así tiene que ser. La casa de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, el Señor dice, hermanos, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Mira esta expresión, para que les dé el alimento a tiempo. Y de repente se llega al culto y cantaron bien bonito, hubieron especiales, y cuando se llega la hora de la prédica, pues el hermano William se para aquí y les dice, hermanos, pues ya nos vamos para nuestros hogares porque el siervo, el pastor no está, así que no va a haber prédica, vámonos para la casa. El tiempo, el alimento a tiempo, el tiempo de la predicación, el tiempo de alimentar a la grey de Dios, el tiempo para traer un consejo que dé vida, el tiempo para enseñar a hombres que serán futuros maestros, futuros predicadores. Pero no está el siervo infiel, malagradecido, porque es todo lo contrario, hermanos. Si no está, es un infiel. ¿Qué es lo contrario de ser fiel? Es un infiel. Es un infiel con Dios porque Dios ha puesto en sus manos una grey, una pequeña grey para que la pastoree, para que les dé el alimento a tiempo. Pero hoy por hoy en las iglesias los pastores andan más de vacaciones y en gira, como que fueran buses haciendo gira. Y en la iglesia está predicando pues el liderazgo, y el pastor ahorita anda de gira. ¿Por qué? Porque de gira en cada iglesia ya tienen hermano un presupuesto. En cada iglesia que vaya, pues cada iglesia por poco me pueden dar de 250 a 500 dólares. Y si predico en 20, sí, Con 5,000. pronto, mire, ¿cuánto vamos a tener billetes? No, los verdaderos pastores, hermanos, no estamos pensando en enriquecernos. No estamos pensando en eso. No estamos pensando en ir a predicar a un lugar porque nos paguen. No estamos pensando, mis hermanos, ni poniéndole precio a la palabra de Dios. Amén. En tiempos atrás me invitaron a predicar en Boston, hermanos. Prediqué en varias iglesias y se dieron cuenta todos los hermanos. Y cuando antes de venirme, pues me dijo alguien por ahí, gloria sea al Señor, mira, alguien dijo, el pastor va a venir minado el billete. ¡Qué chabacán! Como que no me conociera. Yo jamás voy a ir a predicar a un lugar, hermanos, para que me den ofrenda. No, yo veo venir al pastor y lo veo así medio encogido el brazo porque trae la ofrenda ahí. Pastor, no, tranquilo, yo no predico porque me dio ofrenda. Yo no vine aquí por predicar con ofrenda. No, pero no. Bueno, entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Señor, échemela, traigan ahí el alfolí. ¡Pam! Lo doy aquí entonces. Lo doy de ofrenda aquí. Porque sé que aquí se necesita. Gloria sea el nombre del Señor. Estoy en todo mi derecho de agarrar esa ofrenda voluntaria, pero no ando predicando por una ofrenda. Gloria a Dios. Porque el día que me mete en la cabeza el Señor ya me abrió puertas allá en Chelsea como en 5 iglesias. 5 iglesias me están esperando ya para predicar. Y no voy porque Dios no me ha mandado. Y yo no voy a ir donde Dios no me ha mandado. Amén. En Georgia ya me abrió puertas el pastor. En Ocala tenemos puertas abiertas. Amén. Me está esperando un pastor. Gloria sea a Dios, que se la debo. Porque me está esperando, a la iglesia y a mí. Y nos está esperando con tráiler, que llevemos tráiler. No un tráiler, no es cabezales, no, un tráiler. Un trailercito por si queremos traer animales vivos. Porque tienen caballos, tienen vacas, tienen terneros. Pastor, si quiere traiga un tráiler y se lo llevan vivo. Y se lo comen allá con su iglesia. ¿Les gusta el queso, pastor? ¿Les gusta la mantequilla? Los huevitos de gallina. Lo está esperando con un montón de cosas. Pero no hemos ido, hermano, porque yo no voy a ir a predicar por el interés a huevos de gallinas. Amén. No, si Dios, yo voy, aleluya. me regalan, yo me los voy a traer todos. Pero yo no voy a ir a predicar, hermanos, porque me den algo. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a mí que mi compromiso como siervo de Dios es con ustedes. Aunque me muera del hambre aquí, pero es con ustedes. Mire, aunque aquí
aunque aquí, que doy gracias a Dios, yo estoy bendecido, hermano. Yo estoy bendecido, gloria sea al Señor. Dios me tiene comiendo el pan de cada día. Amén. Me tiene bendecido. Yo con eso soy feliz. Amén. Pero aunque me muriera del hambre aquí, hermanos, mi compromiso es con ustedes. ¿Saben por qué? Porque aquí me llamó el Señor a pastorear aquí. Amén, amén. Aquí me va a bendecir Dios a mí. Amén. Yo no tengo que andar buscando bendición en otras iglesias. Amén, aleluya. No. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual llamó Dios para ponerlo en su casa para que dé el alimento a tiempo? ¿Quién es ese siervo? ¿Quiénes van a ser los futuros siervos que Dios va a llamar? Porque va a ver en ustedes que van a ser fieles y prudentes. ¿Por qué? Porque atienden lo que Dios ya puso en sus manos. ¿Qué ha puesto en tus manos el Señor? Yo soy quien limpio la iglesia. Pues límpialo siempre. Limpia cada día bien, porque si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te va a poner. Amén. Amén, aleluya. En lo mucho te va a poner Dios. He testificado aquí que mi primer ministerio fue limpiar los baños, y los limpiaba bien, hermanos. Bien limpitos. Nada de andar dejando manchitas ni eso, ni papelitos, nada, porque conocía lo que dice la palabra de Dios. Y yo, Señor, en lo poco aquí estoy, Señor, yo lo voy a hacer bien, con agradecimiento a Dios. Y mire dónde me tiene Dios. Si hubiera limpiado esos baños yo, y estos chubines ya se aburren. Chubines, hermano, que se hacían número 2 y regaban por donde quiera, parecían, hermano, regadera por allá y por acá. A limpiarlo bien. ¿Por qué? Porque mi pastor me había confiado ese ministerio a mí, de que los baños de la casa de Dios tenían que estar limpitos. Amén, hermanos. Amén. Pero a veces nosotros, hermanos, a nosotros se nos pasa por alto que Dios todo lo está viendo. A Dios no se le escapa nada, hermanos. A los pastores se nos escapan cosas. Y a veces llega alguien y no, pastor, es que usted lo engañó, fulano, de eso tan bueno, pues se engañó a sí mismo, porque yo no sentí que me engañó, porque se me pasó, pero a Dios no se le pasa. Amén, hermanos. Amén. Pero en Timoteo, segundo de Timoteo, alabado sea el nombre del Señor, porque la pregunta es, ¿quién pues es ese siervo fiel y prudente? Amén. ¿Quién es ese siervo? Y Pablo, una de las cosas, hermano, que voy a explicar, que cuando usted quiera saber el orden de cómo se debe llevar a cabo las cosas en la iglesia, cómo usted debe enseñar, cómo usted debe portarse como hijo de Dios o como hija de Dios, usted tiene que ir a las cartas pastorales. Estas cartas se le llaman cartas pastorales, porque Pablo aconseja a los pastores que ya estaban pastoreando, a Timoteo, a Tito. Estas dos cartas, las dos cartas de Timoteo y la carta a Tito, hermano, son cartas, hermano, específicas. Amén. Cartas donde hay, hermano, gloria sea el nombre del Señor, consejos específicos para los pastores. Amén. Para, hermano, saber cómo conducirse en la casa de Dios, para que en la casa de Dios no haya desorden. Porque yo les voy a decir algo. Si el pastor no sabe conducirse en la casa de Dios, ¿cómo va a esperar el pastor que las ovejas se conduzcan bien, que sean ordenadas, si él es un desordenado? Ejemplo, si el pastor no ora, ¿cómo va a querer el pastor que las ovejas oren? Si el pastor no alaba a Dios, ¿cómo va a querer el pastor que las ovejas alaben a Dios? ¿Me entienden, hermanos? El ejemplo viene de acá arriba. Hay un ejemplo que dar. Imagínense que yo aquí con el micrófono, muchas gracias, hermano, que aquí con el micrófono yo esté, y alaben a Dios, hermano, y alaben a Dios, y alaben a Dios. Y cuando estoy abajo, yo soy el pastor, pues, y el que se meta conmigo ya va a ver. Amén. No, es así, aquí nadie tiene corona. El que tiene corona está ahí arriba, se llama Jesús de Nazaret, el dueño de nosotros, de esta iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, segunda de Timoteo, gloria sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 24.
Dice así las Escrituras. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, características de los siervos y siervas de Dios. Lo primero que dice bien claro en español, para que el que entiende en español lo va a entender clarito, el que entiende en inglés, pues léase una Biblia en inglés. Aquí no hay sabiduría de que no entiendo esta palabra. El que ya no entiende esto, pues no sé qué estará pasando. Porque claro dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Punto número 1. Ningún siervo de Dios puede decirse, yo soy un siervo de Dios, si todavía es un contencioso. ¿Qué es un contencioso? Alguien que le gusta contender. Que si alguien predica, está buscando la vuelta para contender. Eso es un contencioso. Siempre llevándole la contra a la palabra de Dios. Que el pastor enseña algo y no, yo no voy a creer eso porque yo no sé esto, porque yo no sé lo otro. No, yo no creo que esto sea para este tiempo. Eso era para la ley. Eso era para aquello, eso era para lo otro. Un contencioso. Un contencioso. Y en las iglesias hay contenciosos, pero en esta no debe haber contenciosos. ¿Por qué? Porque aquí enseñamos la palabra de Dios. No la palabra de un pastor, sino la palabra de Dios, para que todos vivamos como siervos y siervas de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. El siervo de Dios no debe ser un contencioso. No tienes que andar contendiendo por la palabra de Dios. Si lo que te están enseñando es palabra de Dios, dale la mente. O muérdete la lengua, pero no contiendas con nadie. Porque te va a contar por sabiduría cuando te calles. Y analiza. Agárralo como una escuela. En la iglesia de mi pastor, oh, gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jesús, que la hago mía también, pues de ahí salí, casi 11 años, hermanos. Yo vi muchas cosas que no eran de mi agrado y que yo decía, no, yo creo que esto está malo, yo esto, yo aquello, hasta que un día Dios me dio de bibliazos a través de mi pastor. Porque yo, hermanos, yo le dije a mi pastor, yo pienso que esto está malo. Y mi pastor me dijo, bueno, pues si no te gusta, pues vete, agarra a tu familia y vete. Mi pastor no anda con cosas así. ¿No te gusta? Pues agarra a tu familia y vete. Me dieron ganas de agarrar a mi familia. Pero yo dije, no, el Señor no me ha llamado a mí para salir así. Y yo mi respuesta fue, hermano, doy gracias a Dios, porque es que el Espíritu Santo me agarró, hermano. Me tuvo que haber agarrado, porque yo sé cómo era. Amén, gloria a Dios. Y yo le dije, ¿sabe una cosa? Que murió por mí fue Jesucristo, pastor mío. Mañana voy a ser el primero que voy a estar ahí. Amén. Sí, el domingo fui el primero que llegué como tenía llave. Amén. Y gracias a Dios por eso estoy aquí, hermanos. Si yo en ese momento agarro a mi familia y me los echo al lomo, hermano, en un saco y me voy, yo no estuviera aquí. Yo no estuviera aquí. Me la gané por contencioso. ¿Por qué? Porque a quien llamó a pastorear la iglesia más vencedora en Cristo no fue a Denis Godoy, sino al pastor Gilberto Sánchez, que es mi pastor, y que me mandaba a mí de contencioso. Usted no tiene que contender conmigo cuando de repente Dios me dirija a mí a hacer algo. Déjeme que si yo me equivoco, a mí es que me va a jalar las orejas, Dios, no a usted. Usted no tiene que ser contencioso. Entonces, hermano, muchas veces en las iglesias, por no saber esto, en las iglesias hay hombres y mujeres contenciosos, pero la Biblia dice que el siervo de Dios no debe ser un contencioso. No debe ser un contendedor. Hay iglesias, hermano, otras denominaciones, no voy a decir nombres, pero usted ya la sabe, que tienen ese espíritu de contender. Andan buscando a los cristianos para contender. Saca tu espada, que hoy sí vamos a agarrarnos con la espada. Tienen un espíritu de contenciosos. Les gusta andar contendiendo con los trinitecos, dicen ellos. Pero el siervo de Dios no anda contendiendo con nadie. El verdadero siervo de Dios y la verdadera sierva de Dios sabe que aun cuando callan, le cuentan por sabiduría de la mente. Amén. Sabe que si usted va a abrir la boca solo para hablar boberías en una reunión, mejor no las abra. Mejor no la abra y quédese así callado. Total que no le van a pagar por hablar. Ese calladito y calladito se va a ver bien bonito.
Hermano, ¿y por qué no habla? Y usted sonríe. Pero en vez de hablar una bobería, que le va a contar a usted por necedad, no, tranquilo. No estoy diciendo que usted abrir la boca a hablar necedad, ese fuera el colmo. No. Pero la Biblia dice que en la mucha palabrería no falta el pecado. Entonces, por eso, ¿no ha notado usted que de repente usted entabla una plática con alguien y todo va bien, y la plática va bien, y la plática va bien, y usted habla y habla y habla tanto que de repente dijo algo que molestó a la persona, pero se dio cuenta hasta que ya lo dijo y usted quiere taparle el ojo al macho con otras cosas, y hermana, pero no, ya lo hizo. Amén. Ya lo hizo porque la palabra es veraz. En la mucha palabrería no falta pecado. Entonces, evidencia número 1: ningún siervo de Dios es contencioso. No es un contencioso. No es una persona, mis hermanos, que va a andar buscando por aquí y por allá contender con alguien. ¿Por qué? Hermano Nehemías, ayúdeme, gloria sea al Señor. Romanos capítulo 2. Porque, hermanos, así como hay bendición para los que caminamos en sabiduría, los que buscamos a Dios y caminamos en el temor reverente de Dios, también hay una bendición para los contenciosos, para los que andan en ira, en pleito y todo ese tipo de cosas. Hermano Nehemías, Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8. Amén. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Léame el encabezado, hermano Nehemías, de Romanos capítulo 2. El justo juicio de Dios. Escuche eso, el justo juicio de Dios. Es justo. ¿Es justo Dios o no es justo? Amén. Dice que para los contenciosos es la ira y el enojo de Dios que te espera. Amén, amén. Ese encabezado lo dice todo. Los justos juicios de Dios. Porque primero habla, hermanos, de aquellos que andamos buscando la santidad, buscando esto, buscando aquello. Y dice que estamos buscando la inmortalidad. Pagará cada uno. Hermano, estamos buscando lo que nos va a hacer inmortales. ¿Qué es lo que nos va a hacer inmortales? Guardarnos para Cristo. Cristo nos ha prometido vida eterna. Amén. Vida eterna. Pero para los contenciosos, dice, ira y enojo para aquellos que son contenciosos. Hermano, cuando alguien contiende, porque hay gente que contiende porque un pastor enseñó algo, tú no estás contendiendo por algo que enseñó el pastor. Estás contendiendo por la palabra de Dios. Es con Dios. No es con el pastor. No es con el hermano que se paró aquí a enseñar algo y no, se equivocó el hermano. Oye, si tú eres espiritual, te vas a cerrar la boca y vas a orar por él. No vas a llegar a contender ahí, hermano, estuvo bonito todo, pero si usted se equivocó, mire, usted le hace falta, usted si no puede predicar, no, dígale al pastor que no, que esto, que... No seas contencioso. Órale a Dios, que así como te enseñó el Espíritu Santo a predicar a ti, le puede enseñar a tu hermano. No le bajes el buen deseo que tiene tu hermano, tu hermana de predicar. No le bajes el buen deseo que tiene tu hermano, tu hermana de cantar. Tú que sabes cantar, llega y dile, hermanita, lo hizo bien, dele para adelante. Pero usted allá, Señor, qué feo lo hizo mi hermana, pero ayúdala. Así como me ayudaste a mí, yo era un ronco, yo era una ronca, pero me ayudaste. Ayúdala, Señor. No hay que ser contenciosos. Hay que ser espirituales. Amén. Amén, hermanos. Amén. Yo creo que aquí nadie sabía cantar de los que nos ponemos aquí, ¿verdad? Por misericordia de Dios cantamos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar ahora a querer, no, es que esa hermanita que feo canta? Ay, hay que orarle a Dios. Amén. No vayas a andar diciéndole a este y al otro y después a aquel al otro y al otro y se vaya a ir esa hermanita porque no, ahí decían que no sabía cantar. Hay gente que por cosas más pequeñas que esas se van de las iglesias. El Señor me daba una idea hoy mientras estaba también ahí meditando en aprender de mí que soy manso y humilde del corazón, y el Señor me daba una idea y lo voy a hacer en el nombre del Señor el sábado. El sábado nos vamos a presentar toditos, uno por uno. Ojalá se quede alguien, que a veces hay gente tan penosa que ni el nombre quiere dar. Uno por uno, a ver, usted comience por aquí porque el juicio comienza por la casa. ¿Cómo se llama usted? Bessie Rivera, soy la esposa del pastor. Nidia Godínez, esto y esto. Jerónima, esto y esto. Así.
¿Sabe por qué, hermano? Porque en la iglesia, aquí hay hermanas que yo creo que si les pregunto a las de aquí, ¿ustedes saben cómo se llama tal hermana? No saben. No sabemos. Y estando en la iglesia, hermanos, ¿saben por qué? Porque llega la gente nueva y las que ya están aquí, que también voy a delegar a un grupo de hermanas, que toda hermana nueva que llegue, que se hagan amigas, aunque sea a la fuerza. Sí, porque hay gente que se va de aquí, hermano. Ya se han ido algunas, porque así como llegan, así se van. Y todo el mundo con su piñita. Y una viene para donde la pastora, y otra van para donde la hermana. ¿Qué? La hermana ya. Y la hermanita recién llegada, ¡aleluya!, no se va. No se pueden estar yendo las almas así, hermanos, por falta de sabiduría en esta casa. Los hermanos, aprendamos ya, hermanos, dejen de venir a saludar al pastor y al hermano este, al hermano el otro. Busquemos a las personas recién convertidas, a las personas que andan de amistad, a esos hay que ir a saludar. A mí no tienen que venir a saludar. Yo ya sé, tenemos que trabajar, tenemos que ser sabios. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Ya el Señor, hermano, me ministró eso. Hay que entrar, hermano, hay que entrar a trabajar bien, porque hay que ganar alma, hay que ganar alma. Pues si están viviendo así se van. Porque no hayan amistad. Aquí nos llevamos bien, sí, esta iglesia es bonita y todo eso, pero algunos ya se han ido. Así que pónganse pilas, hermanos. Pongámonos pilas, hermanos. Hay que ser sabios. ¿Cómo se van a estar yendo las almas así? Los jovencitos, aquí hay un montón de jovencitas que vienen aquí. Gloria sea al Señor, y las jovencitas solo se llevan, la chela ya tiene como dos que se lleva, solo con dos se lleva aquí en la iglesia. No, las jovencitas dejen ya su cosa, aquí se tienen que llevar todas. Y más con las jovencitas que ustedes vean, no es, yo platico con mis hijas y no, papi, es que ella es que como que no le gusta hablar. Enséñale a hablar, pero aquí hay que hacer amistad. Los jovencitos cuando se lleven todos, hermano, ni uno se va a querer ir de aquí. Aunque el papá y la mamá se quieren ir, no, a mí me gusta esa iglesia, yo no me voy. Y se van a querer quedar aquí. Pero imagínense si nuestros jovencitos no son pilas. Necesitamos, hermanos, ser pilas. Amén, hermanos. En vez de estar ahí con contienda y contenciosos y es que acá y lo otro, no. Porque los siervos de Dios no pueden ser contenciosos. Número 2, sino amable. No contencioso, sino amable. Amén. Tengo tiempo todavía. Voy a ir, hermano, así, rapidito. Amables. Yo le digo al hermano William, póngame a la persona más amable en la puerta, la persona que sepa sonreír. Porque es lindo llegar a un lugar y que a uno lo atienda una persona amable. Amén. En días atrás llegué con mi esposa a un lugar, a una tienda, no voy a decir nombre por ética, una tienda de comestibles, a buscar fruta, verduras, yo no sé qué íbamos a traer. Pero nos atendió una muchacha, hermano. Hay muchachas amables que lo tratan a uno hasta de, mi amor, espérese un ratito que voy a vender acá. Mire, cariño, esto y así. Hermano, y nos tocó una muchacha, hermano. Clic, y nos volteaba a ver así. ¿Cómo que? Y ve, si yo no le paro coco a nada, hermano. Yo veo a alguien así, yo tranquilo. Y yo miro así como seria y yo echo de ver por qué es. Y todavía le pago, hermano. Y agarro el dinero así, yo un poco la tarjeta, pero yo creo que fue el recibo que me iba a dar, y así ve. Y yo, bueno, ¿qué pasó aquí? La amabilidad. La amabilidad en la casa de Dios. Amén. Con la amabilidad de las hermanas que sirven aquí, los hermanos que sirven, mujeres. Por eso aquí, hermano, si yo veo que un mujer no sabe sonreír, yo inmediatamente digo al hermano William, siénteme al hermano, porque imagínense si este hermano, en vez de querer ayudar, aleluya, ayuda más sentado que ahí. No, mira qué cara tiene, parece un tigre. Sí, hermano, es que en la iglesia, hermano, o sea, hay que ser amables los hijos de Dios. Amén. Pero, sin confundir la amabilidad. Porque aquí viene el pero, aquí viene el contra. Que hay gentes, hermanos, hay personas que van a llegar, o quizás están aquí adentro, incluyéndome a mí, que podemos confundir la amabilidad.
Y porque un hermano es amable ya, yo creo que le gusta, el Señor reprenda al diablo. Yo creo que le gusta al hermano porque siempre me sonríe. Una cosa es que sea amable y otra cosa es que tengas esa mente perversa que ya le gustas, ni que fueras Leonardo DiCaprio. No, es que los hijos de Dios y las hijas de Dios tenemos que ser amables. Amén, hermanos. Amabilidad es una cosa, pero sí, hermano, porque por ejemplo yo me identifico, hermano, yo soy de aldea, y allá en la aldea si una mujer medio le sonrió, la tengo muerta. Porque le saludó, porque le sonrió, la tiene muerta. Y nunca ha hablado con ella, solo porque es amable y buenos días, y le sonrió y ya estuvo. La tiene muerta. No. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar bien conscientes de eso. Y por eso, hermano, aquí la gente, si no es espiritual, mejor sea sincero con Dios. Con Dios y con el pastor. Pastor, yo no puedo participar todavía. Yo siento que necesito crecer más, me voy a meter con Dios. Porque si no va a ser, hermano, si no va a ser lo suficiente espiritual, hermano, para saber entender lo que es amabilidad y lo que es otra cosa. Si como siervo de Dios usted nota cierta malicia, más bien va a reprender eso. Si como sierva de Dios usted nota cierta malicia, usted va a reprender eso más bien. Porque eso no quiere decir que no, pero es que existe la malicia. Existe la malicia, sí, pero debemos ser amables. La amabilidad con la coquetería es otra cosa. Si usted nota que alguna mujer le coquetea, le agarra la mano y se la aprieta, se la soba, se la hace así, no, reprenda al diablo y dígale, hermana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no me puede hacer. ¿Qué es lo que está haciendo usted con mi hermano? ¡Santo! Amén, hermanos. Entonces, todo es un orden, las características de un siervo de Dios. Sí, hermano, porque es que, hermano, todo tiene que ser, tiene que ser hecho tal y como lo manda la palabra. En una iglesia, hermano, estaba pasando algo, un problema. Y es que un hermano le gustaba a otra hermana, pero nunca se lo decía. Pero cada vez que le daba la mano, le hacía así, cuando le la daba, le hacía cosquillitas, le hacía cosquillitas. Echa la cama. Y la hermana, esto vale más que una de esas hermanas que no le para coco. Pero cuando ya lo hizo 3 veces, hermano, ya no le gustó. Pastor, y rápido, pastora, que hay un hermano que cuando le doy la mano me hace cosquitas y eso no me está gustando. Y ya al que le gusta hacer cosquitas, pues se puso en su lugar. Se le acabó la malicia de querer andar haciendo cosquitas. Entonces por eso le digo, hermano, que una cosa es ser amable y otra cosa es que usted se va a dejar que lo estén respetando de esa manera o ese tipo de cosas. Para eso usted tiene boca, para que hable y eso no me está gustando, no me gusta eso. Yo quiero vivir en santidad para Dios y eso lo puede despertar en mi carne. Yo no quiero eso. Amén, hermanos. Pero hay que ser amables, porque los siervos de Dios debemos ser amables. Qué duro es llegar a una iglesia, hermanos, y que la persona que esté en la puerta esté enojada porque pleiteó con el marido antes de venirse para la iglesia. ¿Y qué culpa tiene la iglesia? ¿Qué culpa tienen, hermanos, las amistades que van a llegar? Y van a hallar allá la gente seria, al que está ahí al frente, seria. O serio, como que tiene culpa. No. No, si usted va a servir, lo va a hacer con alegría de corazón, con amabilidad. Amén, hermanos. Tercera característica. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Déjeme quedarme un ratito más aquí, se me escapaba esto. Amable para con todos. Pero si usted solo va a ser amable con el que le cae bien, ¿sabe qué? Cualquiera va a decir, aquí hay sospecha. Porque esta mujer solo con este es amable. ¿Y por qué con los demás no? Porque este hombre solo con ella es amable. Y con las demás no. Amén, hermanos. Amén. Mire, los hombres somos inteligentísimos, las mujeres son inteligentísimas. Si va a ser amable, amable para con todos, hombre o mujer, comenzando por la que tenemos al lado. Amén. Porque se imagina usted que usted no sea amable con su esposa y con las hermanas. ¡Ay, hermanita! ¡Ay, cómo le voy! Cuando usted llegue a su casa tiene un problema. Amén. Sí. Imagínese que usted tenga hijos y a sus hijos no los quiere chinear. Amén.
Amén. Y al hijo de la hermana, ay, qué bonito. No. No, hermano. Y ándale piquito. Y hay gente que yo no soy bobo. Yo no sé, pero mis ojos son rápidos. Y veo cada cosa, pero le oro a Dios. Pero hermano, sea amable con su mujer. Con su mujer. Sea amable con su mujer. Vea a su mujer. Muérase de ver a su mujer. Es suya. Amén. Es suya. Disfrútela. Eso dice la palabra de Dios. Disfrute a la mujer de su juventud. Pero no esté viendo a la ajena, porque eso es pecado. Amén. Ve más bonita la ajena. Es que quizás usted tiene descuidada la suya. Hay que cuidarla de nosotros, hermanos. Entonces, hay que ser amable para con todos y todas. Amén, hermanos. Métase eso en la mente. Yo voy a ser amable con todos y con todas, pero si solo con una y solo la veo que va para allá, y ahí voy detrás de ella. Es que el pastor dijo que soy amable. Disciplina te voy a poner. Seas quien seas. Si va para el cuarto de los niños, ahí voy detrás. Si va para acá, ahí voy detrás. No. ¡Santo, aleluya! Más bien hay que cuidar Gloria a de Dios. eso. Sea sabio, hermano y hermana. Para todos. Si usted ve que una hermana va por ahí y usted tiene que ir a hacer algo atrás, siéntese un rato. Déjela que ella venga. Sea sabio. No se busque un problema. No se busque un problema. Los hombres somos sabios, las mujeres somos sabias, y cuando queremos nosotros honrar a Dios, hermanos, hacemos las cosas bien. Amén, hermanos. Aquí, hermanos, con las personas que sirven aquí, de vez en cuando tenemos una reunión, y eso es lo primero que les digo, hermano. Yo no quiero aquí que de repente salga uno de los hermanos celoso y no, me da celo porque el hermano fulano siempre anda cerca de mi esposa. Hay que ser sabio, acérquese a la suya. Deje que termine lo que tenga que terminar la hermana, y bueno, si hay que recoger algo, recogerlo. ¡Aleluya! Y ande acompañado siempre ahí con un hermano, y no hay problema. Y seguimos trabajando para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Porque el problema es que de repente el pastor da este tipo de consejos y algunos se enojan, y esos son los que están cometiendo el problema. Yo ya me lo sé. Esas son las que les gusta hacer ese tipo de problemas. Y después hacen el problema y, ay, pastor, si le hubiera hecho caso, pues haz caso hoy. Hay que hacer caso hoy, todos. Atencionemos la palabra de Dios, porque Dios nos habla a tiempo siempre habla Dios, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué después estar ahí? Ay, si hubiera hecho caso a lo que el pastor me enseñó, yo no estuviera aquí con este chihuín, con esta chihuina, con esto. Usted sabe cuánto aconseja uno en la casa de Dios, hermanos, hay que hacer así. Yo a Antonio y a mis hijas los aconsejo cada vez que tenemos la oportunidad de sentarnos en la casa, cada vez que vamos en un carro. Si quiero un consejo, porque son mis hijos. Me siento con ese compromiso, y si hay que se molesten, pues al ratito andamos tranquilos. Pero, hermano, usted sabe cuántos consejos da uno de pastor aquí, y de repente, ¡pum!, la bomba. Pasó eso porque el pastor me aconsejó. No llegó la palabra de Dios a tiempo. Claro que llegó a tiempo. Claro que llegó a tiempo. Pero a veces estamos molestos recibiendo la palabra de Dios. Por un oído no entra, por otro no sale. No. Hay que recibir la palabra de Dios con temor y temblor. La palabra de Dios. Porque cuando estemos allá, hermanos, al frente de Dios, ahí, dando nuestras cuentas, ahí, hermano, ahí va a pasar cuando el pastor te estaba enseñando y te le pasó así la palabra. Y te fuiste a hacer lo contrario. Lo contrario. Problemas. Problemas. Hay hogares, hermanos, donde no hay paz. Y no hay paz porque ese hombre no quiere entender que la mujer es de carne y hueso, y le cae mal ver que con las demás eres amable y con ella no. Amén. Y entonces hay hombres en las iglesias, hermanos, que todavía son machistas, y yo aquí doy el que mando, y si no, pues, mira, ¿qué haces? Como que fueran, hermanos, todavía andan un bojote de carne. No han conocido lo que es ser un verdadero cristiano. No tienen estas características, hermano. Hay hombres que todavía en su casa, aquel que mando soy yo, pero no mandan como dice la Biblia. Ser cabeza significa yo soy ejemplo de los demás. Yo voy a dar un buen ejemplo, comenzando por mi esposa, por mis hijos. Eso es ser cabeza. Pero si tú no das un buen ejemplo, tú eres cola.
ni a cola llegas. Sí, pero es que hay gente que cree que ser cabeza es aquí, yo soy el que mando. Y aquí, no, hermano, no es eso. No es eso. Dígame aquí, nosotros los hombres, seamos sinceros. ¿Será que si nuestra esposa con nosotros no es amable y la vemos que come el hermano fulano una amabilidad, una peladera de dientes, no nos va a poner a pensar eso? Cualquiera nos va a decir, Señor, ¿y por qué a mí no me pele los dientes de ardita que está pelando ahí? Amén, amén. Porque a mí me enseña lo de tigra. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Amén. En cualquier hombre, Amén. cualquiera, hermano, uno hay que ser sabio. Hay que ser sabio, hermanos. Hay que ser sabio en esto y así uno se evita muchos problemas en los hogares. Hay hogares donde solo son pleitos, hermano, porque no quieren echar mano de la sabiduría de Dios. No quieren atender el consejo de la palabra de Dios. Amén. No quieren, entonces pleito. Es un pleito continuo. ¿Y todo por qué? Porque la palabra de Dios los aconseja y las aconseja. Y les da igual. Yo soy cristiano, yo soy cristiana. No, todavía no eres cristiana. Si tú vives en pleito todos los días, no eres cristiana. Amén, todavía. amén. Una de dos. Atiendes el consejo de la palabra de Dios, le pides paz a Dios, le pides perdón al Señor y vives en paz, perdonas y no vuelves a pleitear. O mejor identifícate que no eres hija de Dios. Amén. No eres un hijo de Dios. Amén. Es mejor, hermano, echar de ver antes de que vaya a sonar la trompeta, a que vaya a sonar o que el Señor diga, este pleitero me lo llevo ya. Amén. ¿Para qué tengo yo este pleitero en la iglesia? Si ya me entendió, me lo voy a llevar porque ensuciando más bien la iglesia es que está. Hermano, y si Dios dice ahorita, me llevo unos cuantos de aquí, aquí caemos ahí como gallinas accidentales. Aleluya. Y ya. Porque, hermano, la vida del hombre está en la mano de Dios. Amén, amén. Y Dios solo dice, aquel. Amén. Amén. Pero los justos juicios de Dios, Dios no va a mandar a traer una persona para juicio sin que antes le haya dado tiempo para que se convierta, para que deje la maldad, para que deje las malas costumbres. Amén. Pero muchas veces en la iglesia, hermano, ¿será que ese pastor no enseña? A veces no es culpa del pastor. A veces sí es culpa del pastor porque no enseña, pero a veces el pastor enseña, pero lo toma como un relajo. Un relajo. Yo voy a ser amable con quien yo quiera, dicen algunos. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo no voy a agarrar una faja, yo no soy tu papá. Yo soy tu pastor. Yo voy a enseñar la palabra y si tú voluntariamente la quieres poner por obra, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios también. Amén. Así que, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Se imagina usted? Póngase a pensar por un momento. Yo creo que yo sería mejor que el pastor y haría mejor las cosas. ¿Estás apto para enseñar? ¿Tienes semanalmente por lo menos 3 mensajes listos? Cuando lleves 12 meses, ¿sabes cuántos mensajes has predicado en un año? ¿Estás apto para enseñar? Si no te ha llamado Dios, te digo que no estás apto para enseñar. Porque, hermano, no es fácil. No es fácil enseñar un mensaje y otro, porque no hay que estar repitiendo. Y eso solo Dios lo hace. No es que los pastores seamos, los pastores. No somos los pastores. Es el Espíritu Santo ayudándonos, porque nos llamó y nos ha hecho aptos para enseñar, para predicar. Y de repente nos usa en otros tipos de cosas, mis hermanos. Pero no es porque nosotros seamos los grandes personajes, no. Sino que Dios, atendimos el llamado de Dios y luego nos dejamos perfeccionar por la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es la que perfecciona al hombre. Segundo Timoteo 3:16, ¿cómo dice? ¿Escuchó, hermano? Todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que
perfecciona, hermanos, la palabra de Dios. Por eso la persona que quiere el día de mañana, hermanos, que anhela obispado, anhela predicar, anhela hacer esto, déjese perfeccionar por la palabra de Dios. ¿Qué es dejarse perfeccionar por la palabra de Dios? Si Dios me habla a mí a través de un mensaje de la palabra de Dios y me tocó la llaga porque estoy cometiendo ese error, yo tengo que dejar de hacerlo. Si lo sigo haciendo, olvídese, usted no va para ningún lado. Ni Dios se va a tomar el tiempo para llamar a usted. Pero cuando usted obedece a la palabra de Dios y se deja perfeccionar por la palabra de Dios, ¿por qué? ¿Por qué perfeccionar por la palabra de Dios? Porque el mentiroso dice, hey, Dios dice que no debo mentir. ¿Cuándo te dijo Dios eso? ¿No fue la palabra? ¿No fue un pastor que predicó, un hermano, un diácono, una hermana que predicó acerca de la mentira, que padre de toda mentira es Satanás, el diablo, que el Señor reprenda? Pero si no atencionas a la palabra de Dios, no hay nada que te pueda perfeccionar. Amén. Porque es la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos enseñamos nosotros aquí, hermanos, que dice Dios en su palabra, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos? Pero a veces a la gente se le hace difícil obedecer a un pastor. ¿Tú crees que te están dejando perfeccionar? ¿Tú crees que un pastor sacó eso y dijo, voy a escribir esto para que se sujeten estos chihuines y no ya van a ver? ¿Tú crees que un pastor hizo eso? No. Dios sabe por qué hace eso. ¿Sabes una cosa? ¿Sabe por qué hace eso Dios, hermano? Porque si no te sujetas a alguien que lo estás viendo y lo consideras como tu pastor, que lo estás viendo, te vas a sujetar a Dios que no lo conoces, no lo ves. Amén, amén, amén. Pero cuando te sujetas a un pastor, te sujetas porque estás creyéndole al invisible. Te mantienes como viendo al invisible. Por eso te sujetas. Porque quieres que la palabra de Dios te perfeccione. Amén, hermanos. Amén. Hay gente que a veces se ríen porque algunos hermanos, aquí yo sé que aquí hay muchos hermanos que dicen, no, yo tengo que sujetarme al pastor porque lo dice la palabra. Y algunos se ríen y no entienden eso. No entienden eso. Amén. Y siempre voy a aconsejar, siempre que me dé el chance el Señor, lo voy a repetir otra vez. Donde quiera que usted vaya, a cualquier iglesia donde usted vaya a congregarse, porque el día de mañana tiene que irse de aquí, gloria a Dios. Bendito sea el Señor por el tiempo que usted estuvo aquí dando fruto, bendiciendo esta iglesia, bendiciendo mi vida, adorando a Dios junto con nosotros. Donde quiera que usted vaya, sujétese. En la iglesia que Dios lo dirija a congregarse, cuando el Espíritu Santo le diga aquí, sujétese a ese hombre que está ahí. Si usted se va a congregar ahí, sujétese, porque ese hombre lo va a pastorear. Tenemos que aprender eso, hermanos. Sujétese, él es su pastor. Inmediatamente, desde que lo está alimentando con palabra de Dios, él es su pastor. Tiene que sujetarse. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, tiene, hermano, que estar apto para enseñar el siervo de Dios. Imagínense. Pongámonos a pensar, yo ya quiero ser pastor y todavía no sabe disertar un mensaje. Y Dios dice que debe ser apto ya para enseñar. ¿Usted cree que Dios va a poner en sus manos algo? Algo grande como un don de evangelismo, ¿verdad? Misionero, pastorear. ¿Usted cree que Dios va a poner algo en sus manos? No. Primero lo va a preparar Dios. Lo va a preparar. Le va a enseñar Dios. No se sofoque. Dios le va a enseñar. Dios le va a enseñar. Yo aquí he testificado, hermano, que yo le rogaba de día y de noche, de madrugada, en ayunos, en vigilia, a Dios, enséñame, Señor, tu palabra, enséñame para poder enseñar, úsame como mi pastor. Yo nunca busqué otros que mira que este y el otro, y respeto porque sé que son hombres de Dios, hombres tremendamente usados por Dios, pero yo siempre veía a mi pastor y yo le decía al Señor, Señor, úsame como mi pastor. ¿Por qué? Por una escritura que dice, bástale al siervo ser como su maestro, entonces será perfeccionado. Entonces, hermano, yo siempre le decía, úseme como mi pastor, Señor, enséñeme la palabra para yo enseñarla y predicarla también, así como mi pastor, Señor. Siempre le decía eso al Señor, y se lo sigo diciendo, Señor, úseme, le pido que me enseñe, si no, ¿qué voy a enseñar yo? Pero, hermano, uno no se puede adelantar al tiempo de Dios. Usted ya predica bien, gloria sea al Señor.
Déjese usar por Dios. Lo está perfeccionando Dios. Lo está haciendo apto para enseñar. Las características de un siervo de Dios, Dios las está sacando a la luz para que todo el mundo la vea. Siga ahí, siga en la rueda de Dios, que Dios lo está perfeccionando. Amén. No se vaya a creer algo antes de tiempo, no se lo vaya a creer. Porque antes de tiempo, mi pastor me lo decía a mí: David, a mí me llegó esto y esto, me llamaban para predicar allá, para predicar acá. Me querían llevar a una mega iglesia a predicar porque me vieron en la calle predicando y llegaron donde mi pastor. Y yo les dije a ellos, vayan donde mi pastor, y si mi pastor me deja ir, yo voy. Y entonces fueron allá y bueno, venimos aquí porque al muchacho lo vimos predicando y lo queremos invitar a que traiga una invitación. Y él dijo, no va. Y el pastor como que, ¿qué me está haciendo esto el pastor a mí? Sí, no va a ir. Váyanse, díganle a su pastor que muchas gracias, pero él no va a ir. Y el pastor se quedó con los bigotes, porque él creía que el pastor iba a decir, gloria a Dios, sí, claro que vaya. Probándolo. Dijo, no va. Y ya. El pastor dice que eso le remordió, pero él dijo, bueno, por algo lo hace mi pastor. Se remordió su orgullo, su enojo, y siguió hasta que el Señor lo sacó para pastorear. Después dice que el pastor le dijo, Gilbertico, ¿sabes qué? Eso lo hice probándote. A ver si tú eras oveja o eras un cabro. A ver si te sujetabas, a ver si la enseñanza que yo te he enseñado la ibas a poner por obra. Porque las ovejas se sujetan a su pastor. Amén. Pero los cabros saltan. Aunque su pastor le diga que no, igual que hubiera sido. Pero no te fuiste. Pasaste la prueba. Entonces, hermano, hay que estar aptos para enseñar. Pero ¿cómo voy a enseñar algo que yo no lo vivo? Para yo enseñar algo, yo tuve que haber aprendido ese algo. Para yo querer decir que soy pintor, pasé el tiempo de aprendizaje, ahora soy experto para pintar, ahora soy un pintor. Amén, hermanos. Hay que pasar el tiempo de aprendizaje y entonces las características, acuérdense que estamos hablando de las características de un siervo de Dios. Las características no va a delatar. Donde quiera que usted vaya, va a llegar como un siervo de Dios. ¡Hey! Ya me fui de Orlando. Estoy en Miami, aquí nadie me va a ver. Y ya va a andar haciendo lo que usted quiera. Si aquí se vestía como hijo de Dios, allá va a andar como hijo del diablo. Usted no. Amén, amén. Todavía usted tiene que empezar otra vez de las vocales, espiritualmente, de las vocales A, E, I, O, U. Porque todavía no ha aprendido nada. Mire, hermano, en este caminar, me pasé, hermano 9 y 5. En este caminar, hermanos, usted y yo vamos a ser grandes delante de Dios cuando aprendamos a ser humildes. Ahí vamos a ser grandes delante de Dios. La humildad del hombre es la grandeza delante de Dios. La humildad de todo siervo, de todo sierva de Dios, eso es la grandeza. Mientras usted se trace en su mente y en su corazón que no, pues yo ya soy esto, yo soy aquello, hermano, le va a ser más difícil que Dios deposite todo lo que quiere depositar en usted. Mientras más humildad usted muestre, más grandeza va a venir de parte de Dios. Amén. Más lo usa Dios, más lo va a poner en gracia. Mire, hermano, esto no es por ser inteligente, porque yo soy inteligente, entonces Dios va a depositar más en mí. No. Más humildad. Porque déjenme darle un secreto y con esto ya termino. No voy a terminar la enseñanza porque ustedes no tienen culpa, yo no lo voy a sacar tarde, ya más de lo que los tengo. Mire, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, le va a ser más fácil a usted orar y ayunar por eso que usted quiere llegar a ser. Póngale atención a esto, hermano. Ahorita que usted quiere que Dios lo use, le va a ser más fácil ayunar por eso. Pero lo más difícil es mantenerse. Cuando Dios ya lo use, mantenerse y que eso no lo engrandezca a usted. Que eso no lo haga aparecer a usted como que usted ya es superior a sus hermanos. Que cuando Dios ya lo use y usted pone las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan y usted se dé cuenta, oh, pues Dios puso a mí el don de sanidad.
mantener esa humildad delante de Dios, mantenerse espiritualmente delante de Dios, humilde y delante de sus hermanos, eso es más difícil. Quizás usted va a estar orando a Dios porque quiere tocar un instrumento, o va a estar orando a Dios porque quiere cantar bien o porque esto. Mire, hermano, Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar, pero cuando ya aprenda a tocarlo y Dios le va a dar esa gracia para hacerlo bien, que ese es el problema que nosotros tenemos. Lo difícil es mantenerse humilde cuando Dios ya nos dio eso. Porque entonces Dios ya te hizo un buen músico, y si el pastor te corrige, yo me voy a esta iglesia. Amén. Amén. Estás cometiendo un error. Tu pastor te puede corregir cuantas veces se le pegue la gana, porque es tu pastor. Y aunque tu pastor no tenga que tú no tienes la culpa, tú sientes que no tienes la culpa, pero tranquilízate, soporta, que a lo mejor tu pastor está en las manos de Dios y te está probando. Dios te está probando. Ojalá aquí, hermanos, yo considero que aquí a nadie le faltaba el respeto, o que voy a andar probando a gente así, pero y si a Dios le place un día de estos, dice, pues voy a usar a mi siervo para probar a este. ¿Y cómo le voy a decir a Dios que no? Y si me usa Dios para probarte a ti y te digo algo que te caiga mal, ¿qué vas a hacer? Hoy te he enseñado palabra de Dios. La decisión la vas a tomar tú. Porque ese es el problema, hermanos, que cuando ya Dios nos da algo, entonces ya nos creemos como que si yo ya sé enseñar, ¿para qué voy a escuchar esa enseñanza del pastor? Ese es un error que estás cometiendo. Si yo soy el mejor músico aquí, ¿para qué? Cuando no me toque yo no voy a venir. Por eso aquí los músicos, hermano, yo les digo, te toque tocar o te toque estar en la banca, te quiero en los ensayos. Pero es probando la humildad. Yo no necesito que el que no tocó, pues que se venga ahora del culto, pero estoy probando la humildad. Estoy probando la humildad de los que participan aquí. ¿Por qué? Porque tienes que sentir el mismo amor, la misma pasión como que tú estuvieras ensayando. Aquí cantores y no cantores, sí, ni me tocó cantar, ni me convocó, pasó el fin de semana y el pastor no me convocó. Es que yo no estoy sujeto a convocarte todos los fines de semana. Yo no estoy sujeto a eso. Amén, hermanos. Amén. Yo no estoy sujeto a eso. No estoy sujeto, ni tú eres, tú no eres la cantora de esta casa. Tú eres la adoradora del Señor. Estés aquí o estés allá, tú tienes un compromiso con Dios, no con el altar. No, pues, si voy el sábado, si no me llaman el domingo, no voy a la iglesia. No, ese es el error que varios cometemos. Cometemos ese error porque ya nos creemos algo, nos creemos alguien. Así como te enseñó Dios a ti, si siguieras así, o si siguiéramos, porque Dios no tiene niños bonitos, el pastor se sale a un lado. No, Dios no tiene niños bonitos. Pero si uno sigue así, hermano, con esa rebeldía, hermano, Dios simple y sencillamente se busca otro mejor. Fue lo que hizo con Saúl, hermano. Dios se lo dijo claramente a Samuel. ¿Por qué siguen llorando si yo me proveí uno mejor? Amén, amén. Amén, hermanos. Así que nos ponemos de pie. Gloria sea el nombre del Señor. Oremos a Dios, mis hermanos, porque